Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dele un aplauso al Señor si se anima. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a prepararnos esta mañana para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Romanos capítulo 1, verso 17. Allí en ese pasaje nos vamos a introducir al segundo tema de esta serie, que fue una serie corta porque hemos tenido diferentes eventos y actividades. Pero a esta pequeña serie le llamé Caminando en Fe o Caminando por Fe. ¿Por qué? Veamos la escritura. Dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo, ¿qué dice, hermano? Por la fe vivirá. El apóstol Pablo echa mano de esta frase bíblica profética dada por el profeta Habacuc. Allí es donde se encuentra esta verdad. Habacuc 2. Y el apóstol Pablo echa mano de esta verdad para traerla al Nuevo Testamento y explicar dos verdades dentro de una sola frase. El justo por la fe vivirá. Eso nos habla en primer lugar de que solo la fe justifica al hombre. El hombre no puede ser salvo de otra manera sino por fe. La segunda verdad que incluye es que el justo vive continuamente por fe. Es decir, no solo se necesita fe en el inicio de nuestra vida cristiana, se necesita fe toda la vida cristiana hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Entonces esas dos verdades están incluidas en esa frase: el justo por la fe vivirá. La fe no es solo el principio de la vida, sino el principio que sostiene hasta el final de nuestras vidas. Pero yo quiero enfocar este tema a qué logros nos permite alcanzar la fe como cristianos. ¿Qué logros son las que alcanzamos? Y yo encontré por lo menos 5 logros, fíjese, hermano, por lo menos 5 logros que el creyente alcanza por medio de la fe. Y vamos a arrancar en Gálatas capítulo 2, en el verso 16, dando quizás la base y el inicio de la vida cristiana. Y es que la fe nos permite nacer de nuevo. Gálatas capítulo 2, verso 16, dice de la siguiente manera: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta verdad nos da el primer logro que el creyente alcanza. Es el nuevo nacimiento, la salvación a través de nacer de nuevo. Y esto lo entendemos, hermano, porque fuimos renacidos espiritualmente. Volvimos a la vida porque la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero ¿cómo volvimos a la vida? A través de la fe. Entonces el primer logro que usted y yo alcanzamos, puedo tal vez tener mucho cuidado en esto, es un logro que alcanzamos, pero no por nuestro esfuerzo, sino por el esfuerzo de Jesús, por lo que Jesús hizo en nuestra vida. Pero los beneficiados, ¿quiénes somos? Nosotros.
A través de lo que Él hizo, nosotros alcanzamos el nuevo nacimiento. El hombre muerto espiritualmente por el pecado recibe nueva vida a través de Jesucristo. Y algo que el pasaje deja, pero muy, muy sentado, es que nadie será justificado por la ley. Así que, hermano, mire, aunque no es que estemos sin ley, no somos salvos por la ley. Eso es bien importante entenderlo y equilibrarlo, porque algunos, aunque han comprendido que no es a través de la ley que somos salvos, a veces les produce mareos o desequilibrios. Y entonces dice, bueno, si yo no me salvo por la ley, entonces puedo vivir en la gracia como quiera. Y eso es un desequilibrio. No somos salvos por la ley, pero no somos gente sin ley. Son dos cosas diferentes. No somos salvos por la ley, sino por la fe, pero no somos gente que no tiene leyes en su corazón. Y esas leyes son las leyes del Señor en nuestra vida. Veamos un pasaje más en Primera de Juan. Voy a ir a Primera de Juan 5:1, por favor, para respaldar este mismo punto. Mire lo que dice ahí. Primera de Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró ama también al que ha sido engendrado por él. Note por favor, todo aquel que cree en Jesús es nacido de Dios. Hermano, el nuevo nacimiento es el milagro más grande que usted y yo hemos podido recibir. Es el milagro que ocurre cuando una persona que estaba muerta recibe vida a través de Jesucristo. Ese es el primer logro. Básico, fácil, es el inicio de nuestra vida cristiana, pero de ahí en adelante no es que la fe ya no la necesitamos, seguimos necesitando la fe para vivir una vida justa y agradable al Señor. El segundo logro que alcanzamos a través de la fe es un poquito más, diríamos, más fuerte, y es que Romanos 6:14 nos dice que la fe es la que nos permite vencer el pecado, tener victoria sobre el pecado. Mire lo que dice Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué, hermano? Bajo la gracia. Nota usted que la vida de la gracia no es una vida de pecado. La vida de la gracia es una vida de control sobre el pecado por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces aquí nos da otro logro importante, un logro que diría yo, esta es la perspectiva de lo que yo entiendo de la palabra. El logro de vencer el pecado no es que hoy lo vencí y ya estuvo, ya lo tengo aquí y ya no voy a necesitar fe para vencer o para enfrentarme al pecado. No, yo entiendo que todo creyente tiene una lucha interna o externa contra el pecado todos los días de su vida. Mientras estemos en la tierra y estemos bajo este cuerpo mortal, vamos a tener lucha contra el pecado todos los días de nuestra vida. Y la fe en Cristo, la fe en que Cristo ya venció el pecado, es la que nos ayuda a nosotros a vencer el pecado también. Dele un aplauso al Señor. ¿Se da cuenta?
Se da cuenta, no es que, hermano, ya tengo el vencer el pecado y ya lo tengo aquí en la bolsa. No, mañana lo van a probar. Pasado mañana lo van a volver a probar. En 3 días lo van a probar. En una semana lo van a probar. En un mes lo van a probar. Todos los días que estemos en la tierra seremos probados, tentados por el pecado. El que tiene fe logra vencer todos los días el pecado. Por eso cada mañana usted y yo debemos levantarnos, hermano, con la certeza de que el pecado fue vencido por Cristo y que yo puedo vencerlo también porque Cristo mora en mí y yo tengo fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Hebreos capítulo 4, versículo 15. Estoy en el segundo logro que debemos obtener por medio de la fe. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 15. Gloria a Dios. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y Él nos da la victoria sobre la tentación. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice, en todo, según, oiga esta frase final, por favor, esto es bien importante, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiere decir que el Señor venció al pecado estando exactamente en nuestra misma condición humana. Algunos nos atrevemos a decir, o algunos se atreven a decir, pues sí, Cristo cómo no iba a vencer si Él es Dios y Él es el Hijo de Dios. Con razón venció, pero yo no soy así. No, cuidado, porque Él se hizo hombre, 100% hombre. Y Él, dice la Biblia allá en Filipenses, Él se despojó de ser igual a Dios, como a cosa que aferrarse, y se hizo hombre. ¿Sabe cómo se llama eso? Teológicamente a eso le llaman la kenosis en griego. Es el despojo voluntario de los poderes de Dios y hacerse hombre. Eso fue lo que Cristo hizo. Cristo tomó cuerpo, vino en cuerpo, y la kenosis en griego es que Él se despojó de los poderes como ser Dios y vivió como nosotros, humanamente. Y entonces viene la pregunta, pero ¿y entonces cómo logró vencer el pecado? Sencillo. Dependió por fe en su Padre y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ayudaba y lo fortalecía para que cuando la tentación venía, el Señor se paraba firme. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la forma en que Él logró vencer. No, por favor, no estoy diciendo que Él dejó de ser Dios. Él es Dios. ¿Cuántos saben que Cristo es Dios? Se despojó voluntariamente de los poderes de Dios y dependió de los poderes del Espíritu Santo que lo acompañaba todos los días a Él. Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque es exactamente la manera en que usted y yo podemos vencer, con el auxilio poderoso del Espíritu Santo. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Vale, sigamos. Hechos 2:24, número 3. Mire, hermano, mire esto, qué maravilla. La fe es la que nos capacita para resistir y vencer donde antes éramos esclavos. Oiga esto. La fe
nos capacita para resistir y vencer donde antes éramos esclavos. Por eso es que usted y yo necesitamos fe en nuestra vida. Pero en Hechos 2:24 nos introduce a un tercer logro, un logro espiritual por medio de Jesús. Y dice: el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí está hablando de la resurrección de Cristo. Está hablando del momento en que Cristo fue traído a la vida nuevamente por el poder del Espíritu Santo. Usted recuerda que Cristo murió. ¿Cuántos saben que Cristo murió? No, mire, hermano, no vaya a pensar lo que mucha gente piensa, es que ¿cómo es que murió si Él es Dios? Aleluya. Él murió, el Hijo de Dios, Jesús, murió por nosotros. Esa muerte que Él sufrió, al tercer día fue levantado de entre los muertos. Por eso la Biblia le llama el primogénito de entre los muertos. No el primero en resucitar, porque ya habían resucitado otros, pero no como Él. Cristo fue el primero y único que resucitó para vida eterna. Él nunca ha vuelto a morir, ni va a morir, porque Él es Dios. Pero al ser levantado, fíjese bien, la muerte siempre lograba retener al ser humano en la tumba. Pero la Biblia dice ahí en el texto que acabamos de leer, que la muerte no pudo retener, no podía retener al Señor Jesucristo. ¿Por qué no lo pudo retener? Porque el Espíritu Santo le dio vida y lo trajo a la vida. ¿Sabe qué es eso? Es vencer la muerte. Tercer logro que uno alcanza por tener fe: vamos a lograr vencer la muerte. No lo oigo con fe, hermano. ¿Cuántos van a vencer la muerte? No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, es nuestra fe en Cristo. Porque el mismo poder, Dios levantó a Jesús de entre los muertos y la muerte no pudo retenerlo, dice la Biblia. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo mora en nosotros y nos dará la vida eterna a nosotros también. Por eso la Biblia nos habla allá en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses y en Corintios, nos habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados. Corintios dice, en un abrir y cerrar de ojo seremos transformados en un cuerpo nuevo para vivir por la eternidad. Eso, mire, hermano, aunque la muerte, oiga, aunque la muerte no quiera abrirles la puerta del sepulcro, millones y millones se van a levantar de las tumbas, porque así como Cristo se levantó, también nosotros nos levantaremos para vivir vida eterna. Eso es fe, hermano. Esa es la fe que usted y yo debemos de tener, porque si no tenemos esa fe, entonces podríamos decir que estamos viviendo una religión más. Una religión más. Pero cuando tenemos fe, se activa todas las promesas que el Señor nos ha dado. La fe en la resurrección asegura victoria. Oiga esto, asegura la victoria más allá de la tumba.
Esa es la razón por la que millones y millones de personas le tienen miedo al día de la muerte. Y no dudo que de repente usted y yo estemos dentro de esa canasta. Aleluya, ¿verdad? Ay, hermano, es que eso de morir no me llama la atención a mí. No sé si a usted, a mí no me llama la atención. ¿Y a quién le va a llamar la atención morirse, hermano? Por eso es que nadie quiere. Nadie quiere morir. Primero por los dolores que de alguna manera se sufren ahí. Segundo porque hay gente que todavía tiene dudas. Todavía tiene dudas. Todavía no está seguro de su salvación. Y entonces a algunos les, Señor, mejor dame otro año, Señor, porque no sé si me muero y no estoy listo. Entonces hay una duda. Y es una duda razonable. Sí, es una duda razonable. Pero es que eso es lo que quiebra. La fe quiebra la razón. Rompe la razón. Oiga esto que le estoy diciendo. La fe rompe el argumento razonable de nuestra vida. Lo rompe porque pone su confianza y su fe en la obra maravillosa que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso cuando una persona amada parte, uno siente una pérdida. Pero en el reino de Dios dice la Biblia que es una ganancia. Por eso Pablo, habiendo perdido ese argumento de su razón, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué, hermano? Díganlo conmigo, el morir es. ¿Por qué? ¿Cómo puede ver uno una ganancia en la muerte? Porque no se mira uno preso en una tumba. Se mira uno libre en las regiones celestes con nuestro amado Señor. Esa es la gran diferencia, hermano. Pero y eso va a suceder hasta que Cristo venga, porque vamos a ser levantados. No, espéreme. Debe de tener claro que lo que está en la tumba no es su espíritu y su alma. Lo que quedó en la tumba es el cuerpo que se hizo polvo, porque está escrito: del polvo eres y al polvo ¿qué? Entonces cuando uno muere, ¿qué sucede? Cuando uno muere, va al paraíso con Cristo Jesús. Entonces no piense que uno está ahí encerrado y diciendo allá adentro, perdona lo que voy a hacer, algo extraño, pero no vaya a creer que uno está allá en la tumba encerrado, tocando allá en la puerta, y a qué horas me van a abrir, y cuándo vas a venir, Señor, ven ya, levántame de aquí. No. Si es que ahí se quedó el cuerpo. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Se quedó el cuerpo, se hizo polvo. Por eso la Biblia dice, Pablo mismo dice, ausentes en el cuerpo, pero presentes con el Señor. Denle un aplauso al Dios de los cielos. Así como vinieron a traer a Lázaro, no a Lázaro, perdón. Cuando vinieron a traer al rico, ¿sí? Cuando murió, lo vinieron a traer algunos seres. Así lo vienen a recoger a uno, pero lo vienen a recoger de allá arriba, no de allá abajo, de allá arriba, para estar con el Señor para siempre. Aleluya. No lo veo yo muy contento, hermano.
Hermano, no hable de eso, por favor. No, dije, no hable de eso. Si yo no me quiero ir, no, si ni yo tampoco, hermano. Si yo no es que esté diciendo, hermano, yo ya me quisiera ir. No, hombre, si yo tengo mucho trabajo aquí todavía. Y más que el Señor me dio una promesa hace un par de años, en un texto del libro de los Salmos, me apareció aquel texto que dice, aún en la vejez, dice la Biblia, va a ser uno fortalecido. ¿Para qué? Para que anuncies las verdades de Dios a muchos y a los que han de venir. Ahí está el texto, no lo tengo ahorita en la mente, ahí se lo debo, pero ahí está el texto, donde el Señor me habló y me dijo que todavía había que seguir predicando a muchos. No sé cuántos son esos muchos, pero como no me interesa saber números, me interesa saber lo que Dios quiere hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, saber qué es lo que Dios tiene planeado. Vamos un poquito más. Primera de Juan 5:4. Si alguien haya ese pasaje y me lo regala para no dejarlo en la duda a usted. Leamos a ver si es ese. Salmo 92:14. Vamos a ver. Mire lo que dice ahí. 92. No es ese. No es ese. Ahí dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. No viejo verde. Vigorosos y verdes. Miren lo que dice el verso 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticias. ¿Cuántos dicen amén? Es que hay que diferenciar, hermano. Una cosa es estar vigorosos y verdes y otra cosa es ser viejo verde, ¿verdad? Esa es otra cosa. Pero oiga, sigamos un poco en el tema. Miren lo que dice la escritura vamos a ver, voy al cuarto. Primera de Juan 5:4. Sigamos avanzando. Vamos a ver. El de vencer la muerte, ya lo vimos. A ver, leamos un versículo más ahí. Romanos 8:11, perdón, ahí atrás. Llévenme a Romanos 8:11, por favor, que me ayude a cerrar este versículo, la parte de la victoria sobre la muerte. Mire, y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está claro, ¿se da cuenta? Ahí está claro. El mismo espíritu que dio vida a Cristo desde la tumba es el mismo espíritu que vivificará nuestros cuerpos mortales como lo hizo con Jesús. Esa es la resurrección de los muertos. Y dice el texto, el espíritu que mora en vosotros. Esa es la fe. Si usted tiene fe, el espíritu de Dios mora en usted. Ahora, si no tiene fe, entonces tiene razón uno de afligirse, hermano. Si no tiene fe, tiene razón uno de decir, es que yo no sé para dónde voy. Tiene razón. Pero el que tiene a Cristo sabe para dónde va. Sabe que Dios está preparando moradas celestiales. Sabe que la tumba va a querer retenernos, pero no va a poder, porque ¿quién puede luchar contra el poder del Espíritu Santo? Y ese Espíritu Santo es el que levantó a Cristo y es el mismo Espíritu que nos levantará a nosotros también. Dele un fuerte aplauso al Señor.
Vaya, sigamos un poquito más. Ahora sí, primera de Juan 5:4. Ahora bien, el cuarto logro que la fe nos da es lograr, hermano, vencer las fuerzas del maligno, las que nos atacan constantemente para destruirnos, para desanimarnos o para desviarnos del camino. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿El qué, hermano? Nuestra fe. Note por favor que todo lo que ha nacido de Dios. Esto es bien importante porque el apóstol Pablo quiere recalcar que el vencer al mundo no es para algunos pocos o superhombres o super creyentes dentro de la iglesia. No, lo que Pablo está diciendo, o lo que Juan está diciendo, es que los que logran vencer al mundo son los nacidos de Dios, el nuevo nacimiento. Entonces quiere decir que todos los que han nacido de nuevo y todos los que han creído en Cristo tienen la capacidad de vencer al mundo. Tienen esa capacidad. Pero esta fuerza del mal, hermano, es una fuerza del mal que se levanta contra nosotros. Por eso Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Nuestra lucha no es, hermano, con físico, no es con la esposa, no es con los hijos, no es con el papá, no es con ellos la lucha. No, nuestra lucha es espiritual. La que no nos permite avanzar en el cristianismo son las huestes de maldad. Las que de repente vienen y nos quieren desanimar para que no sigamos adelante son las fuerzas de la maldad. Los que hacen todo lo necesario para hermano, que nos detengamos y nos regresemos al mundo, son las fuerzas de maldad. Ahora, ¿cómo se vence eso? Con la fe. La semana pasada me parece que le comenté que esa es la razón por la que en la armadura hay un escudo, y ese escudo es un escudo de fe. Dice que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Ahí hay yelmo, ahí hay coraza, ahí hay cinturón, ahí hay calzado. ¿Hay qué más, hermano? Espada de dos filos, y hay escudo. Escudo de la fe, con la que podáis apagar los dardos del maligno. Creo que le di algunas claves interesantes ese domingo para no permitir que los dardos del enemigo enciendan su corazón o su cabeza. Es bien importante eso. Ahora, el apóstol Juan y el apóstol Pablo nos habla de una armadura espiritual capaz de apagar los dardos del maligno. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Acompáñenme a primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Aquí tenemos la cuarta, entonces, el cuarto logro que usted y yo alcanzamos a través de la fe. Vencemos las fuerzas del maligno, vencemos las huestes de maldad. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es mayor que todo ejército del enemigo? Si usted lo cree y usted tiene fe, entonces el que es mayor se encarga de nuestros enemigos, hermano. El que es mayor en nosotros, que es Dios. Ahora, pero hay que tener fe.
Yo les decía en alguna ocasión, les decía que mucho creyente quiere ver las bendiciones de Dios, quiere obtener la riqueza, las bendiciones, la alegría, el gozo del Señor, pero no quiere vivir en fe, porque fe es una vida de rendición, es una vida de entrega, es una vida de dejar de creer en nosotros y creer en Dios. Es una vida donde usted y yo renunciamos a decir, es que yo puedo, si a mí nadie me ha ganado nunca, yo puedo, yo voy a salir adelante, yo voy a hacer esto. No, usted y yo no podemos. Por eso Pablo dice, todo lo puedo, ¿en qué? En Cristo, que me fortalece. No, es que yo no puedo. Aquí no es de decir que dentro de mí hay un campeón, aleluya. No es de decir el campeón que está en ti. ¿Cuál campeón? Si es Cristo el campeón, estamos bien. Pero si usted y yo nos empezamos a autollamar, yo soy un campeón. ¿Pero campeón cómo? Si solo Cristo nos puede ayudar a abrir caminos, a vencer a nuestro enemigo, a derrotar toda trampa del maligno. Solo Cristo nos puede ayudar. Y solo, ¿cómo nos puede ayudar? Teniendo fe en Él. Nota, hermano, que la fe jamás, oiga esto, la fe jamás se va a separar de nosotros hasta que lleguemos allá arriba. Porque allá ya no va a ser por fe. Allá va a ser, hermano, la realidad. Porque fe es lo que se espera. Fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Pero estar allá es ya la realidad. Ya no vamos a necesitar fe. Aquí es donde necesitamos fe. Por eso la Biblia dice, cuando Cristo venga, dice la Escritura, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? Como preguntando, ¿será que va a encontrar hombres y mujeres con fe? Yo digo que sí. Yo creo que sí, va a encontrar. Pero la expresión bíblica, hallará fe en la tierra, da a entender que esa fe será de pocos y no de muchos. Que es una fe, hermano, en remanentes, grupos de remanentes que supieron guardar la fe con todo su corazón y nunca la perdieron. Termino, vámonos al último. El último logro. Vamos a ver, Primera de Pedro 5, 8 y 9 primero, para cerrar ese punto de las huestes de maldad. Primera de Pedro 5, verso 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. Por favor, ¿en qué dice, hermano? Resistir al enemigo y vencer al enemigo es con fe. No hay otra forma. Al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué padecimientos? Que el diablo nos anda persiguiendo, pues. Eso es lo que está diciendo ahí. Que el diablo anda detrás de nosotros, anda alrededor de nosotros, viendo cómo nos destruye, cómo termina con nosotros, cómo nos desvía, cómo nos acomoda en una vida donde pensemos que este es el mejor camino, cuando el único camino se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, dice,
al cual resistid firmes en la fe. La fe es la que nos capacita para resistir al diablo, las huestes de maldad, los envíos del enemigo de espíritus, hermano, que a veces quieren destruir nuestra vida. Solo a través de la fe. Y voy al último elemento, para que nos quede un buen tiempo para orar y poder concluir este tema de hoy. La última, Mateo capítulo 6, verso 10. Diría yo que aunque las que hemos visto son sumamente importantes, diría yo que esta victoria quizás es la victoria trascendental en nuestra vida. Mateo 6:10, y es la victoria de rendir nuestra voluntad a Dios. Esa es una victoria. Rendir nuestra voluntad a Dios es quizás la victoria más relevante e importante del cristiano. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también. ¿En qué, hermano? ¿Usted recuerda qué parte es este pasaje? Es la oración. Es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron: Señor, enséñanos a orar porque nosotros no sabemos. Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les enseñó esta oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entonces entra la parte: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Sabe qué es lo que está diciendo allí esa oración? Esa oración quita toda voluntad humana de nuestra vida y nos rendimos a que se haga tu voluntad y no la nuestra. ¿Por qué? Note que dice: así como se hace en el cielo. En el cielo no se hace la voluntad de los ángeles, hermano. No se hace la voluntad de los querubines. No se hace la voluntad de Miguelito allá arriba, el arcángel. No se hace la voluntad de Gabo, de Gabriel. No se hace la voluntad de él. Se hace la voluntad de Dios. Cuando Dios dice vayan y le llevan un mensaje, cuando Dios dice hagan y tal cosa, se hace todo en el cielo. Eso es lo que da a entender la oración. En el cielo, quien manda, quien ordena y que el que hace la voluntad es Dios. Eso quiere decir, hermano, que todo lo que está en el cielo se sujeta a la voluntad del Señor. De repente va a decir: hermano, pero ¿y el diablo? Pues sí, ya sacó Dios a todos los desobedientes de ahí arriba. La tercera parte de los ángeles fue sacada de allá a luz bella. Lo sacaron de allá porque él quería hacer su propia voluntad. Lo sacaron. Ni bien estaba pensando: allá arriba voy a poner mi trono. Pensando en eso estaba, cuando de repente lo arrojaron del cielo. Entonces, mire. Entonces, el quinto logro, y para mí, esto es para mí, no lo dice la Biblia, pero para mí, el logro más relevante de nuestra vida es lograr tener la victoria sobre nosotros mismos, rindiéndonos a la voluntad de Dios. Ahí diríamos que estamos alcanzando madurez en nuestra vida espiritual. Cuando ya no se hace lo que yo quiero, se hace lo que Dios quiere. ¿Dónde encontramos esa verdad, hermano, manifestada en Jesús? Allá en el huerto del Getsemaní encontramos esta oración. Jesús les dijo: miren, cuando ustedes oren,
Pidan que se haga la voluntad de Dios. ¿Lo hizo él? Sí, en el huerto. Le dijo: Señor Padre, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. El Señor nunca enseñaba algo que él no vivía. El Señor no enseñaba algo que jamás él hacía. Salmo 48 dice, y termino: el hacer tu voluntad, dice el Salmo 40. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Quiere ponerse de pie conmigo esta mañana? La fe te acompaña desde que naciste en Cristo, y te va a acompañar la fe hasta el último día de tu vida aquí en la tierra. ¿Por qué puedo decir que hasta aquí, hasta el último día? Porque cuando despiertes después de, perdone que vuelva a tocar esto, va. Cuando nos despertemos después de nuestro último suspiro, ya no vas a necesitar fe, porque te vas a encontrar con tu realidad, con la realidad de ver al Señor cara a cara. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, por la eternidad. Esa será nuestra realidad. Ya no vas a necesitar fe. Todo lo que vas a estar viendo va a ser tu realidad. Por eso la fe se queda aquí, se termina aquí, y se abre tu realidad en el cielo. La fe te va a acompañar desde que naces de nuevo hasta el último día de tu vida. Esforcémonos porque la fe no sea un tópico en nuestra mente, un tema, un concepto teórico aquí. No, la fe es una verdad práctica aquí, todos los días de nuestra vida. La fe te hace nacer de nuevo. La fe te hace vencer el pecado. La fe te hace vencer la muerte. La fe te hace vencer a toda maldad y toda hueste del enemigo. Y la fe te hace vencer a ti mismo, rindiendo nuestra vida al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si alguien de nosotros quiere pedirle al Señor: Señor, aumenta mi fe, ayúdame a tener más fe, yo te voy a invitar a que te vengas adelante unos minutos nada más. Véngase, venga a decirle: Señor, yo quiero vivir, porque el justo nace por fe, pero el justo vive por fe todos los días. Los que queremos vivir por fe, hoy es una buena mañana. Hoy es una buena mañana para decirle: Señor, yo quiero vivir por fe. Oh, sí, Señor. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Crea. Creamos en Jesús. Levanta tus manos. Levantemos nuestras manos en fe. Señor, creemos en Jesús, el que venció la muerte. Oh, sí, Señor.
en mí. Te adoramos, Señor. En mí recibe toda la gloria. Recibe Oh, te bendecimos, Señor. Precioso Hijo de Dios. Aleluya. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso. Creemos en Jesús, ti, Señor. milagroso Señor. Aleluya. Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dilo, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y lo que harás en ti. Sí, Señor. Creo en ti, Y lo que harás en mí, en mí, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso. Hijo de Dios. Cree en Jesús. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Te bendecimos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana. Te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor en nuestra vida. Te rogamos, oh Dios eterno, que bendigas la vida de cada uno de tus hijos y aumentes, Señor, nuestra fe. Llénanos de tu fe, Señor. Señor, gracias porque nos diste la fe para ser salvos. Gracias porque nos diste la fe para nacer de nuevo. Pero queremos confesar con nuestros labios que necesitamos la fe para vivir como vive el justo. El justo vivirá por la fe. Queremos vivir en fe. Queremos vivir por fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tus cuidados y por tu bendición para nuestra vida. A ti damos la gloria y la honra. A ti damos el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.